Manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Qué preciosa alabanza para un tiempo como este en el cual estamos y que Dios prometió el cumplimiento de enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana ocurrió en el preámbulo, en la introducción, en el comienzo de la iglesia, cuando el Espíritu Santo descendió y como lluvia saturó a aquellos apóstoles y a todo aquel territorio hasta donde ellos llegaron. Y a través de los tiempos han habido personas creyentes que le hemos pedido a Dios que nos permita tener la lluvia tardía, un derramamiento poderoso, grande del Espíritu Santo que ayude a la iglesia a entender la responsabilidad tan grande que tenemos en un mundo de una condición y situación que sin el ministerio del Espíritu Santo no se podría
producir la convicción. Seguimos estudiando la palabra del Señor. Saludamos a los que ya se han esforzado, han llegado, se han sacrificado para honrar al Señor. Saludamos a los que nos observan a través de los medios de comunicación, esperando que presten atención a lo que hacemos, a lo que decimos, porque Dios les va a bendecir. Hoy vamos a estudiar acerca de un tema muy interesante. Es el tema de el peligro del orgullo, esa actitud que quiere hacer una diferencia tan grande que afecta las relaciones entre los hermanos y entre todos. La verdad central: la humildad es una virtud esencial del carácter cristiano. El versículo clave es el siguiente, se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Continuamos conociendo estos grandes eventos históricos narrados en el libro de Daniel. Y en esta ocasión en el capítulo 5 y luego en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino que alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se levantaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios rey dio a Nabucodonosor su padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensordeció y su espíritu se enfureció y su orgullo
y tú, su hijo Baltasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has enfurecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y sus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, hiciste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, de nivel, y oye, y saba, y a Dios cuya mano está tu vida, y cuyos son todos sus caminos, y nunca podrás. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de habernos congregado para dedicar nuestras vidas a través de la adoración, del culto, confraternizar los unos con los otros, pero Señor, estudiar tu palabra y conocer tus propósitos para con aquellos que te aman y que te sirven en espíritu y en verdad. Te presento los cánticos, la himnología, nuestra hermana que nos va a dirigir. Te presento, Señor, en esta hora, aquellos que han llegado y que, oh Dios mío, esperando que tú les bendiga, bendice los que nos escuchan y nos ven y están en expectación de que a través de lo que aquí hacemos, Señor, ellos sean bendecidos donde están. Gracias te damos, Padre, en tu nombre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a orar al Señor y nuestra hermana nos va a dirigir en los cánticos. Buenas noches, hermanos. Amén. Vamos esta noche a darle la gloria y la honra al Señor por medio de estas alabanzas y vamos a gozarnos también nosotros. Vamos a cantar nuestra primera alabanza que se titula No hay un Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
en Efesios 3, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Bendito Señor, alabado Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te leemos así. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él, con amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo exceptos en el amado, en cual tenemos redención por su sangre, el cual el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Te alabamos, Señor, porque te damos gracias a ti, mi Señor, por toda la bendición, por este regalo, Señor, que tú nos diste, Padre Santo, que Dios nos perdonó, Señor, y nos ha dado la vida, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo. Y ahora vamos a recoger las ofrendas, las ofrendas, y vamos a cantar nuestra última alabanza para seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo presentamos para que aprendamos de ti, mi Padre Celestial,
te ponemos en ti, Señor, todo lo que se diga la palabra, Señor, que nos edifique, Señor, tanto a nosotros que estamos presentes aquí como los que nos están escuchando por las redes sociales, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, de nuestros hermanos, los que están aquí como los que están afuera, Padre Santo, en el nombre tuyo, Señor, bendito y grande tú eres, amén. Con nosotros el hermano que trae el estudio, el pastor, perdón. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Gracias Aleluya. damos al Señor por este ambiente en el cual adoramos al Señor con esa disposición, con esa integridad y sinceridad de que Él sea glorificado. Vamos de inmediato al estudio de la palabra del Señor y en esta ocasión nuestro hermano Ismael Herreras es quien nos va a presentar este estudio que esperamos podamos recibir una gran experiencia espiritual. Hermano Israel, hermano Herrera. Bendito sea el Señor, lo alabamos y glorificamos, ¿verdad? Por darnos constantemente, ¿verdad?, esas oportunidades de poder continuar en este mundo y poder estar dentro de sus caminos. Gloria al Señor. Bien, ¿cuántos se sienten orgullosos en esta noche? ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Sentirse orgullosos. Bueno, tenemos un tema interesante, ¿verdad?, que es acerca, dice, del peligro del orgullo. Fíjate, solo en el tema ya está una introducción, ¿verdad?, de lo que estamos a hablar. Porque nos está diciendo, ¿el orgullo es bueno o es malo? El orgullo en sí, ¿verdad? Bueno, depende, ¿verdad? Porque por eso es el tema, el peligro. No está diciendo que el orgullo sea malo, está diciendo el peligro del orgullo. Y dentro de esto, ¿verdad?, vamos a ver cómo el enemigo, ¿verdad?, desde el inicio ha tratado constantemente con ese tema del ser humano. Porque una de las situaciones del orgullo es que es personal, ¿verdad?, toca nuestro propio foro interno. Bueno, decimos, según la etimología, ¿verdad?, de orgullo. ¿Sabe? Cuando decimos etimología, estamos tratando de saber el origen de la palabra, ¿verdad? Porque usted sabe que las palabras, especialmente en estas situaciones, fueron escritas en un idioma que muchas veces desapareció en sus orígenes, pero que a través del tiempo Dios ha permitido que a través de diferentes culturas, a través de diferentes medios, la palabra haya podido ser transmitida y llegada, digamos, hasta el tiempo y nuestros tiempos. Entonces, dentro de esto, ¿verdad?, esa palabra etimología, ¿verdad?, tiene, bueno, un significado, ¿verdad? Bueno, inicialmente decíamos que la palabra es, en nuestro idioma es de origen griego, pero anteriormente viene tomada de una palabra árabe. Entonces, en la palabra árabe significaba belleza, alegría, luz. Pero ahora en nuestro tiempo simplemente decimos, ¿verdad?, que es satisfacción a algo que nosotros hacemos bien.
Porque nosotros, como decimos, depende, ¿verdad? Algunas veces nos sentimos orgullosos de algo. Se puede sentir orgulloso de su familia, orgulloso de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Eso es algo, ¿verdad?, beneficioso. Porque según dicen los que saben de esto, ¿verdad?, dicen los psicólogos, ¿verdad?, porque esto es algo, dice, que nos ayuda en la autopercepción, o para que nosotros mismos podamos ir adaptando y comprendiendo el valor que tenemos como personas. Porque generalmente a veces decimos, yo soy un pecador, yo no soy nada, pero realmente eso es malinterpretar lo que la palabra dice. Ahora, que nuestros hechos, que la conducta sea deplorable es una cosa, pero como seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, es algo para sentirse orgulloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. Dice el coro, mi pequeño corazón, dice, su templo es, ¿verdad? Siendo él tan grande, tan poderoso, mas sin embargo, dice, está dentro de nosotros. Y ha simbolizado realmente vivir dentro de nosotros. Entonces, esa es una razón más que suficiente como para nosotros podernos sentir orgullosos de ser humanos. Porque eso es precisamente lo que Dios intentó hacer cuando nos hizo, ¿verdad?, a nosotros como personas, como seres humanos, ¿no? Y fíjense que podríamos decir que por eso que entonces que Dios mismo es orgulloso, ¿no? Porque si lo vemos en el libro de Génesis, desde el principio, vemos que en el capítulo 1 hasta el verso 31, ¿qué fue lo que él hizo en ese capítulo? Hizo toda la creación, ¿verdad? Hizo todo lo que existe. Pero dentro de cada día que él hizo, cuando lo leemos, dice que en el principio era Dios, dice, los cielos y la tierra bueno, estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, pero después en cada día, él fue enumerando. Y al finalizar ese día, ¿qué decía? Que era bueno, ¿verdad? Es decir, cada día, cada cosa que hizo, desde el universo, desde los cielos, desde la vegetación, de los animales, el mar, cada una de las estrellas, todo. Y luego de terminar el día, porque durante el día él trabajó, durante el día hacía las cosas, pero al finalizar el día, es decir, como cuando usted termina su jornada de trabajo, si lo desarrolló bien, se siente contento de haber terminado el día, ¿verdad? Y se va contento para su casa. Entonces Dios dice, después de que terminaba el día, ¿qué hacía? Bueno, veía y decía, es bueno. Esto está bueno lo que hicimos hoy. Pero ya en el último versículo del 31, ¿qué dice? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Ahora, si usted lo tiene ahí y lo lee, dice, y vio Dios que era en gran manera bueno, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Es decir, cuando usted lee detenidamente cada una de las partes, él dice que era bueno. Pero al final, en el último versículo, dice que era bueno en gran manera. ¿Para qué significa eso? Él estaba orgulloso del trabajo que había hecho, porque era grande, era hermoso, era especial lo que él había hecho. Imagínense, y aún dentro de eso, recuerde, Dios es tres, digamos, son tres personas en uno. Y aún en esta creación, todos están y cada uno cumple su función, ¿verdad?, dentro de lo que estamos. Porque en el principio, ¿qué vemos? Que estaba todo desordenado, pero ¿qué pasaba? ¿Quién estaba ahí? El Espíritu de Dios, dice, se movía. O sea que la primera, una de las personas, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se estaba moviendo ahí. Y después,
conforme él va enumerando los otros 4 o 5 días, dice que fue hecho por su palabra. Entonces él está tomando en singular su acción como padre, como tú estás haciendo acción. Pero cuando llega el 7º día o el 6º día, ¿qué hace? Fíjese, él no dijo voy a hacer. Se lo lee ahí, dice, no dijo voy a hacer al hombre. Dice hagamos al hombre. Ahora, ¿por qué dice hagamos? Ya no en plural, lo hacen en singular. Ya no es Elohim, es Elohim. ¿Qué significa? Las 3 personas en uno. Porque entonces, a imagen y semejanza de quién? Es el hombre. De Jesús, de Cristo. Porque dice que él tomó cuerpo humano. Y entonces el hombre, por eso dice que es el primer Adán. O sea que es esa imagen. Y luego esa imagen fue trasladada al hombre. Por eso entonces él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que dentro de ahí de los 3 están haciendo su función cada uno. Y como hasta el día de hoy, eso continúa, ¿verdad? Dios como Padre, Jesucristo que hizo su labor intercediendo, y el Espíritu Santo dentro de la tierra haciendo la labor, ¿verdad? Como al principio. Entonces, eso era para sentirse orgulloso, era para sentirse, digamos, con mucha satisfacción, ¿verdad? De eso que había hecho, ¿verdad? Pero fíjense, cuando vemos ya acá dentro del inicio, ¿qué dice el versículo clave? ¿Quién no tiene por ahí? Bueno, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿verdad? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahora, recuerde que decíamos de lo orgulloso que Dios se sentía de poder hacerlo y todo lo que hizo, y decimos que el orgullo es bueno, es una virtud, ¿verdad? O sea, pero ¿en qué momento eso cambia? ¿En qué momento ese orgullo pasa a la parte negativa? ¿En qué momento se vuelve soberbia? Entonces la soberbia es lo contrario del orgullo, ¿verdad? Porque la soberbia es altivez, ¿verdad? Y el orgullo se ha malinterpretado, y muchas veces decimos que el orgullo es como que la persona para que se sienta grande o que se sienta mejor. No, esa es una emoción, virtud que Dios nos puso para que entendamos las grandezas de Él y podamos apreciarlas. Y que lo que hacemos es con la ayuda de Él. Entonces, por eso nos sentimos orgullosos. Por eso Él se siente orgulloso de su pueblo. Por eso Él se siente orgulloso del sacrificio que vino a hacer. ¿Por qué? Porque, aunque David dice que nosotros éramos menos que los ángeles, dice que nos hizo mayores que ellos. Entonces, dentro de esos misterios, dentro de esa grandeza, dentro de ese amor de Dios para con la humanidad, entonces ahora nos establece precisamente para que seamos parte de Él, porque esa fue la idea al principio. Dios no hizo al hombre para que estuviera solo, no hizo la tierra para que se quedara abandonada, no hizo, digamos, las cosas para que fueran independientes. Él nos hizo para convivir con Dios. Claro, vemos el domingo, ¿verdad? El pastor nos hablaba acerca de cómo se inicia precisamente el orgullo. Porque el personaje que Dios había creado, el más hermoso, el mayor entre todos los ángeles, que tenía un puesto especial de querubín, llegó un momento que fue tan perfecto, bueno, que tenía la capacidad de poder revelarse. Y entonces, ahí precisamente, ese orgullo que da para sentir, lo transforma. Porque recuerde que la soberbia tiene los mismos componentes que el orgullo. La diferencia es que la soberbia nos hace egocéntricos. La soberbia lo tomamos todo para nosotros. La soberbia nos hace sentir altivos, ¿no?
La soberbia hace que nos sintamos superiores o nos creamos superiores, ¿verdad?, a otros. Entonces, pero esa parte es una línea tan delgada y que a veces es difícil, si no se está listo, de poder tener cuidado de no traspasarla. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa capacidad. Así como Lucifer tenía esa capacidad y decidió irse por su propia voluntad, entonces el hombre le pasó lo mismo. Entonces a veces decimos, bueno, ¿por qué Dios sí sabía? Porque de hecho Dios sabía, porque es omnipotente, omnipresente, ¿verdad? Él tiene todo el conocimiento desde antes. Pero ¿por qué permite que suceda? Y eso es lo que mucha gente a veces, ¿verdad?, trata de como crearle un defecto a Dios dentro de eso. ¿Por qué decir, si Él sabe que se va a hacer lo malo, por qué lo deja? Es como cuando usted tiene un niño pequeño y le dice, mira, está algo caliente, se va a cortar. Le dice, bueno, si lo vas a hacer, te vas a golpear o te va a caer. Pero usted deja las cosas ahí y el niño lo hace y después lo castiga. Entonces, a veces la gente malinterpreta, dice, como que Dios sabiendo, y más sin embargo, nos dejó hacerlo y ahora nos castiga. Entonces lo vemos como que fuera una parte injusta de Él. Como que no vemos que realmente hay justicia, pero como que la gente lo ve como que no hay misericordia. Porque usted sabe que la ley se establece para cumplirla, ¿verdad? El que quebranta la ley, pues tiene que hacerse acreedor al castigo. La ley no es misericordia. Las leyes son justas, pero nunca misericordiosas. ¿Por qué? Porque simplemente van a juzgar los hechos. Y dentro de eso, ¿verdad?, para eso es que existen los abogados defensores, precisamente, ¿verdad?, para tratar de que esa misma ley, encontrarle el medio, cómo suavizarlo, ¿verdad?, cómo hacer que el castigo sea más leve, cómo hacer que la persona no reciba todo el peso de la ley, de acuerdo a justificaciones, hechos y cosas que sucedan. Entonces, dentro de eso, Dios no quería máquinas, no quería autónomos, ¿verdad?, no quería robots. Si los hizo a imagen y semejanza de Él, quiere decir que nos dejó con el libre albedrío, con el libre pensamiento, con la libre decisión. ¿Para qué? Para que estos seres que Él creó pudieran sentir, pudieran entender, pudieran desear estar con Él. No por temor, no por miedo, no por obligación, sino porque se siente ese deseo de estar con Él. Se siente de que es parte de Él. Nos sucede muchas veces. Hay gente que va a las iglesias, ¿verdad?, o cumple todos los ritos, pero lo hace por tradición, se convierte en religiosidad. Cuando Pablo decía, esto no es religión, ¿verdad?, sino que es poder de Dios, no se estaba refiriendo a la religión como rito, como norma, ¿verdad?, como reglamento. Esos son partes de las organizaciones, ¿verdad? Pero recuerde que la palabra religión significa reunificación. Entonces la verdadera religión es la reunificación, querer reunirnos nuevamente con Dios. Y a Santiago nos da unos derivados de lo que significa ser, digamos, verdadero religioso, ¿verdad? Pero entonces eso es lo que Dios establecía. Quería voluntad propia, quería que se decidiera. Y claro, al no hacerlo, pues se tuvo que sufrir el castigo. Pero eso no quiere decir de que nos dejó con el castigo. Porque la ley es eso, ¿verdad?, lo castiga y hasta que termine. Entonces, pero Él no. Entonces, ahora, inmediatamente, tiene preparado a sí mismo. Tiene preparado el medio, tiene preparado quien va a llevar el sacrificio. Por eso decía, a imagen y semejanza. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. Porque Jesús es el que se hizo carne. Ese espíritu, esa segunda parte de Dios, baja a la tierra, dice, y se introduce en pecado.
se introduce dentro de un cuerpo pecaminoso. ¿Para qué? Para poder formar parte de ese pecado. Porque de lo contrario, no hubiera podido hacer la redención. ¿Por qué? Porque tenía que ser algo perfecto y sin pecado el que pudiera redimir. Y no hay ningún hombre que pueda hacerlo. Por eso dice para los romanos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo fue el Cordero perfecto. Él por voluntad propia se decidió y vino a redimirnos. Entonces, ahora dentro de eso es precisamente lo que trata, ¿verdad? La palabra, de decirnos, sentirnos, ¿verdad? Que tenemos que comprender realmente que el seguir a Cristo, que el ser cristiano, no es simplemente porque no tenemos alternativa. Hay alternativas, opciones hay muchas, pero somos nosotros los que decidimos. Es el ser humano el que decide. Por eso dice, ¿verdad?, que el amor de Dios es para todos, pero solo los que lo reciben, o sea, solo aquellos que quieren, aquellos que realmente desean, ellos van a hacer lo que es salvo. No es por discriminación, no es por segregación, no es porque quiera apartarlo, sino que esa es precisamente la capacidad que tenemos los seres humanos. Es la diferencia de todo. Por eso Dios nos puso como la culminación, ¿verdad?, de las criaturas que Él hizo. Por eso es que el diablo está enojado y por eso es que el diablo está constantemente en lucha contra nosotros. Porque siendo menores que Él en creación, porque es un ángel, y ahora dice somos menores, pero dice David que nos hizo mayores de eso. Mire, esa transformación. Pero ¿cómo nos hizo mayores? Porque Él mismo vino a hacerse pecado. Porque Él mismo vino a vencer lo que el orgullo quería hacer. Y vino y se humilló hasta lo sumo. Se hizo humilde. Entonces, es lo contrario del orgullo soberbio, es la humildad. Entonces, eso es lo que la lección, ¿verdad?, de esta tarde trata de enseñarnos, ¿verdad? Porque dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿verdad? ¿Qué es quebrantamiento? ¿Cómo definimos la palabra quebrantamiento? Es algo que se quiebra, pero no es algo que se rompe. Porque si yo tengo este fuera de cristal, yo lo dejo caer, se va a romper, se va a desintegrar, ¿verdad? Pero el quebrantamiento es la flexibilidad, porque esto se cae, no se quiebra, porque es plástico. Entonces está diciendo de que el quebrantamiento no es algo que suceda de inmediato, es que se van dando los medios, se van dando los síntomas. Es como cuando una pared se raja por un temblor o lo que sea, usted le ve que hay algo que lo cruza. No quiere decir que se va a caer, pero quiere decir que se está debilitando. Quiere decir que una parte del cimiento se está hundiendo. Entonces, si no lo reparan, ¿qué va a pasar? No se va a caer inmediatamente, pero con el tiempo se va a caer. Entonces, eso precisamente cuando nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, cuando cambiamos de pensamiento, cuando nos humanizamos y creemos que todo sucede porque es nuestra capacidad, es porque es nuestra intelectualidad, es porque trabajamos mucho, es que porque tenemos muchos medios, o porque somos muy inteligentes, o porque hacemos todas las cosas religiosas que... A ver, ese pensamiento lo que va haciendo es que nos va creando soberbia, porque nos está haciendo, ya no es simplemente, digamos, una autoevaluación, sino que es una superioridad autoevaluada, porque entonces creemos que nos merecemos lo que tenemos. Creemos que me esfuerzo si yo tengo algo en esta vida. Bueno, dicen, es porque yo trabajé, es que me maté 10 horas diarias y tuve que ganarme ese dinero a esfuerzo y por eso yo tengo lo que tengo. Entonces nos orgullecemos de eso,
Pero que hay tanta gente que a veces tiene más capacidades que nosotros y está en peores situaciones. Entonces quiere decir que de alguna forma la misericordia de Dios estuvo ahí. Porque Dios nos ayudó por ese amor. Entonces nosotros hemos logrado algo. Pero cuando no entendemos eso, cuando dejamos, entonces quiere decir que estamos dejando a Dios en segundo lugar. Y cuando dejamos a Dios en segundo lugar, nosotros también perdemos nuestra dignidad. Porque cuando decimos, porque ¿cuál fue el primer mandamiento que le dijo Jesús a aquel muchacho que llegó a preguntarle? Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y en otra ocasión dice, bueno, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. Entonces está diciendo, esa es la dignidad. Si yo aprendo a tener una dignidad no de orgullo, sino una dignidad de decir de dónde procedo. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque es un interrogante. Hay millones de personas en el mundo que no conocen o no quieren conocer de Cristo. Mas, sin embargo, usted y yo estamos aquí. Usted y yo lo conocemos. Usted y yo sabemos quién es Él. Y tenemos el camino hacia la puerta. Y tenemos el camino a la vida eterna. ¿Somos mejores que otros? No, no importa en cuál situación estemos. Siempre van a haber mejores personas como humanos, pero están cegados. Están atados por el enemigo. El enemigo los ha enceguecido y por lo tanto dice que andan perdidos en el mundo. Hay gente que tiene mucho dinero y hay personas que viven en una casa para 15 cuartos y son solo 2. Por mucho que no se van a vivir en 15. Entonces puedan tener lo que sean, pero tiene que ser individual lo que tengan. Puede tener las mejores comidas, pero puede comer solo una vez, un tiempo a la vez, ¿verdad? No puede comer más de todo. Entonces, esas cosas, el enemigo ha hecho precisamente que perdamos de vista y nos ha hecho, digamos, hacer que la humanidad se ensorbezca dentro de lo que debía ser orgullo. Pasó la línea del orgullo a la soberbia. Y eso es lo difícil, porque recuerde que el orgullo y la soberbia tienen los mismos componentes. La única diferencia es cómo lo encaminamos, cómo lo conceptuamos. Y ahí es donde cambia totalmente el panorama. Ahí es donde pasa de la sencillez, ¿verdad?, a la soberbia o a la grandeza, ¿verdad? Por eso dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces, cuando llega la soberbia lo que está haciendo es que no veamos las cosas, que creamos que las cosas son así, porque nosotros nos conviene o queremos creer que sea así. Entonces, ¿qué pasa con la soberbia? Que no vamos viendo cómo nos vamos alejando, no vamos viendo cómo Dios nos pone señales, no vamos viendo que estamos con personas que necesitamos de ellas y ellas necesitan de nosotros, porque Dios nos hizo una comunidad, Dios no hizo seres individuales, Dios nos hizo como comunidad y de una u otra forma nos necesitamos unos a otros, aunque no lo queramos reconocer, siempre vamos a necesitar de alguien y alguien siempre va a necesitar de nosotros. Pero a veces llega un momento de decir, yo no necesito de nadie. Otro dice, bueno, yo soy superior a eso, no quiero nada con él. Entonces, esa soberbia que hace, nos está apartando del principio del amor al prójimo. Y si nos apartamos del prójimo, que es Santiago, si no amas a tu hermano que está ahí así, que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? ¿Por qué? Porque nosotros estamos guiados dentro de un mundo material. Y lo material, lo que vemos, lo que sentimos, nuestros sentidos, es los que nos gobiernan. Porque eso es lo que entra en nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro entra en nuestra mente y nuestra mente controla eso. Y nos separa de la conciencia que tenemos que tener en el espíritu que Dios nos ha creado. Entonces, esa separación, entonces, ¿qué hace? Dice, nos hace que
dice, ir quebrantando, ir quebrando, ir rompiendo esos lazos. Vamos flexibilizando las cosas, ¿verdad? Y entonces poco a poco, dice, sin darnos cuenta, eso se va doblando, eso se va rajando, y cuando nos damos cuenta, se ha roto. Entonces, eso es precisamente por eso, dice el proverbista, ¿verdad?, que antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, ¿qué pasa? Es la altivez de espíritu. Entonces la soberbia nos hace ir creyéndonos cada vez más grandes, creyéndonos cada vez superior. Aunque dentro de lo físico seamos inferiores, ¿verdad? Es lo que los psicólogos llaman el complejo de inferioridad, ¿verdad? La persona que siempre quiere prevalecer, ser predominante, sentirse superior. Y aunque no puede hacerlo, pero en su mente lo está haciendo, en su mente lo siente así. Entonces siente esa percepción de que es así. ¿Pero quién está engañando? Se está engañando a sí mismo. Cuando podemos decir eso, ¿estamos engañando a Dios? No. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es decir, Dios conoce, pero a veces pretendemos, y cuando pretendemos eso, estamos siendo altivos. Estamos siendo soberbios, y entonces, y antes, dice, de la caída es la altivez del espíritu. Ahora, cuando eso ya llega, dice, cae el espíritu. ¿Pero qué espíritu? Es el que cae. Es nuestro espíritu, porque recuerde que tenemos el espíritu de Dios y tenemos un espíritu de hombre, que es lo que Dios ha creado dentro de esa imagen. Entonces, cuando nosotros creemos y llegamos a ese nivel, entonces es nuestro espíritu el que se va demacrando, es el que va cayendo y que está haciendo, alejándose de Dios, poniendo esa barrera dentro de Dios. Dios está ahí. La misericordia por medio de Jesucristo es para todos. Él tiene la mano extendida. Ahora, que el hombre no la quiera es otra parte. Es como que alguien se esté ahogando, ¿verdad?, y esté en medio del mar y otro le dice, deme la mano, agárrese salvavidas. Y él dice, no quiero. Yo puedo solo. Yo voy a nadar. Entonces, tiene el medio de salvarse, pero su orgullo le hace decir que quiere hacerlo por sí solo. Es decir, yo puedo hacerlo. Yo no necesito de la religión. Yo no necesito de Dios. Simplemente yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Como dice el dicho, ¿verdad?, que ni velo al guarda, ni tiro piedras, ¿verdad? Estoy diciendo, yo soy tranquilito, no hay problema. Pero el problema es eso, no es que sea bueno o sea malo. Sencillamente que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el que no reconozca que necesita salvación por medio de Jesucristo, por mucho que haga, por mucho sacrificio y muy bueno que se sienta ante Dios, eso no cuenta, porque las obras ante Dios no cuentan. Lo que cuenta es el arrepentimiento, el decir, bueno, acepto a Jesucristo, pero no solo eso, sino tratar, ¿verdad?, realmente de poder entender lo que la Biblia nos enseña para poder conocer cada día más a Dios, porque nunca le vamos a conocer en su totalidad. Podemos constantemente, estamos viendo, estamos aprendiendo, pero siempre hay algo más grande. Siempre hay algo que podamos ver, siempre hay algo que podamos entender. Y es la misma palabra, pero sus nutrientes cada día son diferentes, son nutrientes frescos, ¿verdad?, que van alimentando, ¿verdad?, nuestro espíritu. Así como cuando comemos, no basta que comamos, bueno, hoy puedo comerme todo lo que sea, y comí mucha proteína, y comí muchos nutrientes, y me voy a pasar una semana sin comer. ¿Eso me va a servir todos los días? No, porque mi cuerpo no va a quemar. Ya 2 o 3 días no tengo nada, y si sigo así, lo que haya hecho en el pasado, esos nutrientes ya se fueron, ya el cuerpo los absorbió. Entonces la palabra es constante. No porque leí la palabra hoy, no la leo mañana, o la leo entre un mes, o ya no la estudio, porque para que ya sé. Porque lo que vemos aquí no es nuevo. Mire, esto se repite, las lecciones se repiten
cada 2 años, ¿verdad? Casi no sé. Pero más sin embargo, siempre hay algo nuevo. Venimos constantemente a la iglesia, pero siempre el Señor tiene algo para nosotros. Pero siempre y cuando queramos. Porque recuerden que una cosa no es el venir, ¿verdad? Es si yo voy a comer, no es el que yo me vaya a sentar a la mesa y con un montón de comida. Si no la como, si no la pruebo, si no la ingiero, puede estar los mejores manjares, puede estar los mejores nutrientes, pero no me va a hacer efecto a mi cuerpo. Entonces lo mismo en la palabra. Si nosotros no tratamos de aprenderla, si nosotros no tratamos que el Espíritu Santo nos dé ese deseo, esa iluminación, y no tratamos de nutrirnos y estudiarla y ver lo que el Señor quiere decirnos, tenemos la mesa servida, pero no nos va a servir de nada. Porque no es la palabra la que nos salva, no es la Biblia la que nos salva, es el contenido, es la práctica que hagamos de que lo que nos está enseñando la Biblia. Entonces, cuando aprendemos realmente a nutrirnos de esa palabra y entendemos que realmente no es simplemente un libro muy bueno, un libro moral, un libro de historia, hay cosas que nos gusten o no nos gusten de la Biblia, pero tiene la esencia del nutriente que nuestro espíritu necesita. Por eso Jesús se identifica como la palabra, porque Él fue el que nos dio el rescate, Él fue el que vino a pagar el precio, por su sangre es que hemos sido salvos, y entonces ahora por eso, entonces esa palabra, esos nutrientes, esa sangre es la que nos limpia de todo pecado, pero hay que mantenerla, porque la sangre para ser activa y mantener vivo un cuerpo necesita que circular, porque si no circula, ¿qué pasa? Se estanca, ¿y qué pasó? Nos dejamos el cuerpo ahí. Entonces es la acción, es el movimiento, es el espíritu, es la vida la que nos da ese movimiento. Y en lo espiritual es la vida de la palabra, es el interés que tengamos, es el interés que aprendamos a tenerla y a nutrirnos, a comerla, a tratar de entenderla, y no solo eso, sino tratar de practicar lo mejor que podamos, porque eso es el objeto, ¿no? También somos salvos, pero entonces por lo mismo, dice, tenemos una función que hacer, ¿verdad? Y dentro de esa lección, bueno, vemos, ¿verdad? Nos encontramos ante un rey. Y a este muchacho, bueno, aquí ya no es un muchacho, ¿verdad? Que es un hombre maduro, ya han pasado muchos años. Y dentro de todo esto lo que nos enseña que pasaron 30, 40, cuántos años que han pasado, él se mantuvo firme en sus principios, él se mantuvo firme en lo que creyó, él se mantuvo firme en lo que le enseñaron, y no solo asimiló lo que le enseñaron, sino que lo practicó en un lugar que no era necesario, lo practicó en un lugar que no era obligatorio, en un medio que no era su medio, no era su gente, no era su Dios mismo. Es decir, dentro de lo que representaba estar en el templo, estar todo dentro del pueblo de Israel. Él ya estaba en una ciudad totalmente diferente, con dioses diferentes, con costumbres diferentes. Pero más sin embargo, dice que el que está con Dios y cree en Él, no importa dónde esté, no importa las circunstancias, Dios lo va a sacar, Dios le va a ayudar, Dios lo va a hacer que salga adelante. Muchas veces no es tan fácil, hay que hacer esfuerzos, hay que hacer sacrificios, y a veces eso es lo más difícil, especialmente cuando los sacrificios tienen que ser de autoconvencimiento, porque está bien cuando uno dice, pues si hay gente que me conoce y me ve qué hace, pues yo tengo que preocuparme de que no vean que estoy haciendo algo malo, ¿verdad? Pero cuando hay gente que no me conoce, cuando son costumbres diferentes, ¿qué me ata a eso? ¿Qué me obliga a hacer las cosas? Físicamente nadie, pero es el espíritu. Si tiene el espíritu,
Santo, el Espíritu de Dios, y ese Espíritu realmente ha hecho contacto con su Espíritu, ha tenido ese nuevo renacimiento dentro del Espíritu, entonces no lo va a soltar, va a estar ahí siempre, no importa las circunstancias, aunque vea que la situación no son como uno pensaba, porque hay veces que nos pasa así, como que vemos que las cosas no nos funcionan como que deberían de ser. Mas, sin embargo, al mantenerse, al creer, entonces Dios respalda. Dios respalda a los que creen en Él. Dios está dispuesto a ayudarle. Y la ayuda de Dios está. Ahora lo que tenemos, a veces no tenemos la paciencia suficiente para esperar cuando Dios quiere. A veces decimos, Dios no me escucha, o Dios como que se olvidó de mí. Pero no, Él está ahí. Pero lo que pasa es que nuestra mente todavía está cegada, todavía está cerrada, como le pasó a quien fue al siervo de Eliseo, ¿verdad? Entonces él dijo, oye, estamos rodeados de todos, con esta gente, estos soldados aquí, no vamos a salir para ningún lado. Y Eliseo simplemente, ¿qué dijo? Abre los ojos, mire, ponle colirio en los ojos, dice Proverbios, para que pueda ver más allá, que no simplemente se centre dentro de lo que lo está rodeando, no, sino que permita que se suba un poco más alto, y entonces más alto puedo ver. No es lo mismo aquí. Entonces, dentro de lo espiritual es lo mismo. Tenemos que subir al nivel del espíritu para poder entender realmente lo que Dios quiere decirnos o lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Entonces Daniel se había mantenido dentro de eso. Y hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pues, como desde el principio él decidió, se determinó por servir a su Dios. Y eso, se arriesgó, obtuvo la recompensa, luego estuvo estudiamos eso, ¿verdad? Cómo entonces llegó, digamos, a ser, digamos, por un momento creía que estaba todo perdido. Sin embargo, Dios siempre lo respaldó. Dios siempre estuvo con él. Y ahora, ¿verdad? Ya recordamos qué había pasado con Nabucodonosor. Bueno, todo lo que había pasado, le dijo la historia. Pero aún así, ¿qué había sucedido con Nabucodonosor? Mire, todo en el contexto del capítulo 4 de Daniel, vemos realmente cuando le sucede a Belsasar el problema. Porque aparentemente era un rey que no conocía a Daniel. No había una relación personal con Daniel. Porque era un hombre. Recuerda que estamos hablando de un imperio en ese momento. Entonces, un imperio que es una persona que dirige y ya es peor que un presidente, ¿no? Porque el emperador o el rey es el que tiene todo bajo su control, nadie le puede contradecir. Entonces, quizá él no conocía a Daniel. Y eso precisamente, el hecho, ¿verdad?, de haber sido un imperio en su momento, era uno de los imperios más grandes, se conocía como una de las 7 maravillas del mundo. Mas, sin embargo, dígase, aún a Nabucodonosor, de una u otra manera, Dios le tenía una función. Era un rey pagano, pero Dios le tenía una función. Porque usted ve que en la Biblia lo menciona 3 veces. Y habla acerca de qué? De su siervo Nabucodonosor. ¿Cómo va a utilizar, ¿verdad?, a Nabucodonosor para hacer que el pueblo de Israel recapacite? Para hacer que el pueblo de Israel cubra su función. Porque recuerden que una de las cosas del pueblo de Israel era propagar, ser pueblo de Dios y propagar, digamos, el conocimiento de Dios. Pero se encerraron en sus ciudades, se encerraron en sus medios, ¿y qué pasó? Se llenaron de orgullo y empezaron a ir flexibilizando ese orgullo y poniéndolo en soberbia, porque empezaron a alejarse de Dios y son las consecuencias. Pero no es un castigo, porque a veces decimos, es que Dios lo castigó o Dios me castiga porque el mal. No, es una disciplina, porque Dios nos ama, pero sabe que dice la Biblia que al hijo, que el padre ama a su hijo, el hijo rebelde lo castiga.
Lo castiga para que entienda, para que aprenda, para que él mismo piense, ¿verdad? Que es necesario eso. Entonces, Nabucodonosor, ¿verdad? Con todo eso, entonces Dios lo pone dentro del reinado. Dios le hace, digamos, se le revela. Se le revela con la estatua. Luego le dice, bueno, él se olvida. Ya está bien, Daniel, tú eres muy bueno. Tú tienes un Dios grande, pero no quiere decir que se convirtiera, ¿no? Porque tenía muchos dioses. Ahora, eso, digamos, cuando él dice que adora a muchos, es decir, tiene muchos dioses, pero adora a un solo Dios. Porque dice, siempre decía al Dios de Daniel. Y un momento, ¿verdad?, que dio un decreto. Bueno, todo aquel que vaya en contra del Dios de Daniel será castigado. Pero seguía con sus dioses. Seguía, ¿verdad?, con sus diferentes credos. Por conveniencia política, por lo que fuera, porque necesitaba eso, ¿verdad? Entonces dijo, yo tengo muchos dioses, pero yo creo que el Dios de Daniel es el principal. Entonces, pero ya no lo ponía en una categoría de divino. Es decir, sino que en un nivel superior, pero simplemente como que estaba al alcance, ¿verdad? Esa era la mentalidad, ¿verdad?, dentro de la cultura de esa época, ¿verdad? Y entonces a eso, ¿verdad?, los teólogos lo conocen como enotistas, ¿verdad? Que quiere decir de una persona que cree en muchos dioses, pero que tiene un Dios principal, y a ese Dios es el que adora. Pero en este caso, la relación que Dios quería con Nabucodonosor no simplemente era que lo conociera, sino que realmente creyera en él. Y entonces le vuelve a hablar en los sueños. Entonces lo ve en el capítulo 4. ¿Y qué pasa? Dice, bueno, pues ver un árbol, y soñé y vi que se cortaban todas las ramas, pero que las raíces se quedaban fuertes. El árbol cayó y se quedó, pero las raíces no. Daniel la interpreta, le dice, tú eres ese rey, porque te has vuelto orgulloso, porque no reconoces a Dios, porque no eres humilde, porque no cambias tu actitud. Y Nabucodonosor dijo, está bien, lo voy a hacer. Pero le digo, esto quiere decir que tu reino te va a ser quitado, pero no va a ser destruido. Y tú vas a tener que humillarte y pagar las consecuencias. Y le había dicho, mira, van a pasar 7 años en que te vas a convertir en una bestia, en un animal salvaje. Y Nabucodonosor dijo, de momento quizás, dijo, está bien. Nos sucede muchas veces, ¿va?, cuando vemos el poder de Dios, o que Dios ha hecho un milagro en nosotros, o que Dios nos ha ayudado en algo. En ese momento estamos felices. En ese momento decimos, sí creo en Dios. Dios es un vivo, no cambia. Pero cuando ya todo se calma, pasan unos meses, unas semanas, como que nos vamos suavizando, nos vamos flexibilizando, nos vamos relajando dentro de eso. Y se nos ha olvidado que Dios hizo algo. Hicimos un compromiso. Eso le pasó a Nabucodonosor. Bueno, ¿qué vas a hacer? Cuando vino el momento, como al año, ¿qué sucede? Empieza a suceder algo, ¿no? Dice que empieza ¿qué? Quizás a sentirse como un animal. Hoy los neurólogos dicen que esa es una enfermedad que se llama lincotropia. Es decir, viene del griego, Lincoln, animal, y tropia, hombre. Entonces, un hombre salvaje, o un hombre animal, o un hombre lobo. Porque esta es una enfermedad mental, que hace que las personas, por ciertas actitudes, lleguen a esa situación. ¿Por qué? Porque es psicosomático también. Quiere decir que la mente, la psiquis, actúa dentro del cuerpo. Entonces el cuerpo va reaccionando a todo eso. Entonces por eso cuando vemos ahí dice que Nabucodonosor no solo se sintió así, sino que empezó a salirle mucho cabello, empezaron a crecer las uñas como garras, empezó a dormir fuera,
vivir, a dormir en el campo. Entonces, él no era consciente, hermano, él se sentía así, un animal, una bestia. No como hoy día, ¿verdad? Que el diablo está tratando de engañar con los terans, ¿no? Que se disfrazan, que dicen que se identifican como animales, ¿verdad? Entonces, es otra estrategia que está usando el enemigo. ¿Por qué? Porque está haciendo que los jóvenes se sientan animales, pierden su dignidad de ser humanos. Ya no es simplemente un disfraz, porque esto ya no es que la persona se enferme, pero psicológicamente está afectada y actúa como si, aunque saben, digamos, que son seres humanos. Entonces no es una enfermedad, es una tendencia, es un vicio que el diablo está tratando de utilizar. Entonces, ¿para qué? Para que sencillamente los jóvenes pierdan su identidad, pierdan su dignidad como personas. Eso es lo que hace el sistema woke. Si lo bueno, tú eres hombre, pero en realidad eres una mujer. O eres un hombre, eres una mujer. Si te percibes así, así tiene que ser. Entonces, están diciendo, no, la biología no cuenta. La biología es natural, lo que Dios ha hecho. Y el ser humano, desde que se ha formado, va a ser definido qué es. Ahora, que hayan defectos genéticos, biológicos, por cuestiones hormonales entre las personas, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ya que personas tienen más tendencia feminista o masculina, pero eso ya es deficiencia del pecado o del cuerpo. Que, por eso, a Jesús le preguntaron, ¿sabes quién pecó? Y sus padres. Jesús no entró en detalles, no. Ni es de sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, no importa lo que sea, el hecho es de que se tiene que reconocer que Dios puede hacer ese cambio. Pero el hombre que hace, no, dice, no, le vamos a dar hormonas femeninas para que entonces se desarrolle a sentirse como mujer, y después de que cambie le vamos a hacer una operación plástica y todo. Pero esa gente que ha hecho operaciones toda su vida va a pasar dependiendo de medicina. Todo el tiempo va a pasar dependiendo del sistema de las hormonas sintéticas. Y nunca va a poder ser un hombre, nunca va a poder ser una mujer, porque no va a poder crear, no va a poder procrear, no va a poder tener una matriz, aunque se la ponga plástica, pero la vida depende de Dios. Entonces, esa es la biología. Esos son los mandamientos morales, que el hombre haga lo que haga, no puede cambiar. Que vamos a apartar de células madres, que vamos a procrear, que vamos a buscar genes especiales, que estén libres de enfermedades. Pero hoy día dice mucha gente, mire, yo quiero un hijo así, con ojos así, así. Está bien, se lo van a hacer como fábrica. Pero necesitan la célula humana, necesitan la célula madre. El hombre no puede hacer nada de eso, porque la vida depende de Dios. Es Dios el que la ha establecido. Entonces, el orgullo del hombre, la vanidad del hombre, el egocentrismo del hombre, lo ha hecho sentirse superior. Y se cree Dios. El poder hacer, ¿verdad? Hacer y formar vidas. Pero, simplemente, ¿qué va a pasar con eso? Eso no va a prosperar. Esas personas después se van a arrepentir cuando vean las consecuencias. Pero ese es el problema cuando el hombre, ¿verdad? Trata de dominar al hombre. Entonces, ese es el problema cuando los políticos se meten a hacer cosas familiares y la gente los deja. Ellos están ahí porque los dejamos. ¿Quiénes crean las leyes? Ellos. Entonces, pero el pueblo lo ha dejado. Después nos quejamos, sencillamente porque no hacemos nada. Cuando a veces el pueblo tiene que hacer, no hace. Y después dice, no, los políticos hacen siempre lo, claro, si los dejamos, siempre van a hacer lo malo para ellos. Pero el involucrarse, el ir en contra de eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere muchas cosas que uno dice, no, yo lo miro de lejos y no me meto. Mientras no me afecte, no me meto. Que hay guerra por allá en miles de kilómetros. No me afecta. Claro que va a afectar. Porque es algo que está decayendo, un sistema que está decayendo. Económicamente nos va a afectar, por otras cosas nos van a afectar, aunque digamos que no, porque todo tiene consecuencias. Todo, cuando siempre el hombre está tratando de imponer
su orgullo, su poder, su dominio en contra de otros, va a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque no son los principios que Dios ha establecido. El principio de Dios dice es que el hombre se ame a sí mismo, que trabaje en conjunto, no en superioridad. Pero cuando sucede eso, por eso el mundo está como está. Y por eso dice, el mundo cada día está en peor condición. Entonces, lo único que puede intervenir, puede decirse, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no anda en el aire. El Espíritu de Dios está en usted, está en mí. Entonces, somos los que podemos intervenir. Somos los que podemos interceder. Somos los que podemos clamar. ¿Para qué? Para que Dios vaya derrotando esas fuerzas del enemigo que están tratando de apoderarse del sistema. Y especialmente con los jóvenes. Porque claro, eso es, vamos dentro de una generación envejeciente y dice que mueren más de los que nacen. Eso quiere decir que en poco tiempo no va a haber el progreso dentro del mundo. Entonces, y eso no fue lo que Dios dijo cuando creó al hombre. Vayan, dice, y llenen la tierra. Pero administren la tierra. Entonces, la administración quiere decir que haya una forma apropiada, porque la tierra, Dios le dio la capacidad, pero no, el hombre se volvió soberbio, el hombre se volvió orgulloso y quiere dominar a otros. ¿Por qué? Porque ha tenido cierto poder, que tiene los medios, y poco a poco, digamos, se va engrandeciendo tanto que se está olvidando de Dios. Y muchos dicen, no, no se olvidan de Dios, porque hay mucha religiosidad, hay muchas iglesias, que los gobiernos hacen cosas para la iglesia, pero es religiosidad, no es entendimiento de lo que Dios quiere. Entonces, el diablo se mete dentro de eso. El diablo es más religioso y nos va engañando y nos va llevando, ¿verdad? Entonces decimos, no, eso se ve bueno porque está dentro de la iglesia, pero el trasfondo, ¿qué son las leyes que están creando? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los medios? ¿Verdad? Es la soberbia, el orgullo del hombre. Y va a llegar un momento que Dios diga, bueno, hasta aquí. Y entonces va a venir lo difícil, lo duro. Pero esto le había pasado a Nabucodonosor. Pero un Dios en su misericordia le dice, bueno, después de los 7 años vuelves y recobras. Y según la historia, dice que Nabucodonosor murió, digamos, dentro de su familia, y quizás no se volvió judío ni religioso, pero reconoció al Dios de Daniel, dice, dentro de eso. Ahora le pasa al hijo. Muchos dicen no era su hijo, que podía ser, pero el hecho que dice, según era hijo de la hija de Nabucodonosor, una muchacha que se llamaba, dice, Enotista. Entonces, era hija de Nabucodonosor. Entonces, después del siguiente rey que quedó Nabucodonosor, quedó este hombre que ahora tiene la situación, que estaba siempre de un mundo de poder, había logrado y había heredado todo lo grande que Nabucodonosor había hecho. Pero hay que recordar, la historia se repite, el hombre cuando cree grande, entre más suba, después cae. Ese fue, ahí con este hombre terminó el imperio de la dinastía de Nabucodonosor, terminó el reinado de Babilonia y entra un nuevo proceso, otro reino. Pero a este momento está diciendo, ¿por qué? Porque no reconoció. Dice que la historia, quien no aprende la historia tiene que volver a escribir. Entonces en su familia habían antecedentes, había todo eso. Pero más sin embargo, su soberbia dijo, no, eso lo decidió a mi abuelo, eso ya no va a pasar. Ahora yo estoy bien, ahora estamos en crecimiento, ahora estamos más poderosos. Y cuando el hombre se acomoda, entonces por eso la riqueza es la comodidad, pero también da, dice, cierta vagancia, digamos, emocional o espiritual, y se va olvidando dentro de Dios, ¿no? Entonces los grandes imperios han llegado a lo máximo
Pero cuando empiezan a olvidarse cuál es el fundamento de su pueblo, caen. Y eso usted simplemente no estamos adivinando, simplemente leemos la historia, vemos como grandes imperios nacieron de la nada, crecieron, tuvieron 200, 500, 600 años y desapareció. Estamos en un imperio que ¿cuánto lleva? 200 años. Pero vamos en decadencia. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del principio. Una nación que fue fundada sobre principios bíblicos, poco a poco la mentalidad de las nuevas generaciones que fueron llegando cambiaron y poco a poco se ha ido apartando todo lo que la Biblia nos dice, cómo debemos de ser, digamos, para que una nación pueda, aunque tenga el nombre, aunque tenga la intención, pero si no hay una acción, va a suceder lo que tiene que suceder, porque el diablo es su trabajo, influir dentro del hombre para que se crea también un Dios. ¿Qué pasó a Adán y Eva? Son cosas, el poder, la riqueza y la comida, son las tres cosas básicas que hace que el hombre, y en menor o mayor escala, todo va a lo mismo. Son las tres cosas con que el diablo quiso tentar a Jesús. Pero sin embargo, Jesús demostró que se puede vencer porque se recurre a la palabra. Cuando vemos, Él no dijo, yo puedo hacerlo. Él en cada tentación le respondió con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es una espada de doble filo que atraviesa, dice, el corazón y llega hasta los tuétanos. Es decir, la palabra de Dios puede penetrar en todo, siempre y cuando sepamos manejarla, siempre y cuando sepamos usarla, porque si no, nosotros mismos nos matamos con la espada. Si yo tengo una pistola, no sé usarla, yo mismo me doy un tiro, no me tiro de un pie. ¿Por qué? Porque las cosas son dentro del lugar que tienen que ser. Entonces, este hombre, con toda esa experiencia, lo que había hecho no aprendió. Y ahora cuando llega el momento, ¿verdad?, en su más grande delirio, llegó al sacrilegio, ¿verdad?, de utilizar los utensilios del templo. Y Dios dijo, aquí basta. Le aparece la escritura. Él trata de decir, bueno, yo tengo poder y al que me adivine esto, yo le doy lo mejor y lo hago. Está bien. Y Daniel dijo, no quiero nada, pero te voy a responder. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto para eso. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer. Grande, pequeño, no importa donde sea. Siempre hay una función. Porque esa es nuestra labor. Porque dice, por gracia sois salvos. Entonces, por gracia tenemos que dar. Porque si nos olvidamos de la gracia, recuerden, entra la soberbia. Primero, el quebrantamiento, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este hombre se olvidó de esto, tuvo que pagar las consecuencias. Y dice que esa misma noche, otro hombre que Dios había establecido, Ciro, del imperio persa, llegó, mataron a este rey y empezó otra historia. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, pero Dios no se olvida de él. Dios no se olvida del ser humano y está constante y siguió la historia hasta el día de hoy. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Gracias. Amén. Este es uno de esos estudios que nos hacen realmente dedicar tiempo y evaluar nuestra actitud y proceder. Yo observo en este estudio dos conceptos peligrosos. El concepto de la superioridad, que es parte de ese orgullo cuando nos creemos mejores y merecedores más que los demás. Y miramos a el prójimo como que es inferior a nosotros. Ayúdenos el Señor
que cada uno de aquellos que el Señor añade a su iglesia es nuestro hermano. El segundo concepto que yo observo, desde luego le llamo complejo, el complejo de la superioridad. Pero también está el complejo de la inferioridad. Es peligroso cuando las personas se consideran tan incapacitadas, tan insuficientes, que se sienten incómodas o mal cuando hay grupos porque creen que no pueden armonizar, que no pueden realmente participar en el sentido de que, yo no sé, yo no puedo. Y ese es otro peligro. Cuando hay ese espíritu de inferioridad y entonces nos cohibimos a sí mismos y nos limitamos a sí mismos de un potencial que tenemos, que podemos usarlo para la gloria y honra del Señor. En este estudio hay algo muy importante y es cómo nosotros evaluamos y tratamos las cosas que a Dios le dedicamos. Este rey quiso usar lo que era sagrado, lo que se había dado a Dios y se usaba para Dios. Ayúdenos, el Señor, a que lo que nosotros tenemos y somos, pero también el templo, tengamos reverencia, tengamos temor. Las cosas que hay en el templo y el que trae algo y lo dedica para hacer tenga cuidado, porque lo que traemos y se lo dedicamos al Señor es como si le dijéramos, Señor, esto es tuyo. Y hay que tener cuidado cómo nosotros usamos las cosas que en el templo hay dedicadas al Señor. Ser reverente, ser temeroso, saber que para mí, yo siempre he pensado que al yo entrar por esas puertas, el Señor está aquí sentado y me está observando, me está mirando cómo yo voy a proceder en su templo. Qué reverencia, qué temor voy a mostrar. Y como le dije, hay que tener mucho cuidado con las cosas que le dedicamos a Él. Este rey utilizó los utensilios que se usaban en el templo y que eran consagrados. Por eso Dios dijo, hay que quitarlo. Y es tremendo lo que sucedió, pero vamos a dejarlo ahí porque tenemos una lista de personas de distintas partes, de distintos países. Y eso es otra cosa que nosotros debemos tener en estima y en consideración, que a través de estos medios de comunicación
podemos llegar a estos lugares y lo más y lo mejor que le ofrecemos es el Evangelio. Y que ellos lo reciban. Por ejemplo, Azucena López de Puerto Rico, Rosana Acevedo de Argentina, Víctor Pacheco de México, Abel Martínez de Colombia, Nuris Perayo de Uruguay, Denis Ávila de Honduras, Graviela Fajardo, Venezuela, Margarita Rodríguez, Cuba, David Ricardi de Perú, Manuel Barraza de Chile, Marisa Delgado de Nicaragua, Marcelina Hernández de República Dominicana, Virginia Núñez de Boston, Joana González de Bolivia. Y escuche, hermanos, porque hay lugares a donde usted y yo tal vez nunca física, corporalmente, personalmente podremos llegar. Pero imagínense, Carolina González en España ha visto, ha escuchado y quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Yo voy a orar por ellos. Ustedes pueden estar en pie si me hacen el favor, vamos a orar. Quiero también en sus oraciones personales que incluyan a la hermana Ramonita Burgos. Ella está recluida en el Bridgeport Hospital por sus condiciones físicas y es bueno que usted, si puede visitarle, es en el Hospital Bridgeport y estar unos segundos con ella y hacerle saber que nosotros le estimamos y oramos. Está Carmen Sanjurjo, quien también salió del hospital y ya está en su hogar. La hermana Gladys Mercado, quien su hermana partió a la eternidad. Y también su hermana Miriam Pagán, recuérdenle. Tenemos también a Miriam Pagar, una hermana que es muy fiel, que su hermano también partió a la eternidad. Tenemos a Julia Concepción. Si usted puede visitarle, ella está en el Bridgeport Hospital también. Si puede ir, no tiene que dedicarle una hora, solo unos minutos. Eso motiva a la gente cuando están en esas condiciones que el dolor, a veces hasta el mismo tratamiento causa mucho dolor, la aplicación de medicinas y cosas, pero si usted puede ir y compartir con estos hermanos unos segundos, no mucho tiempo, solo unos minutos, usted podrá ver lo agradecida que serán estas personas de haber podido verle y escucharle y compartir con ellas. Padre, te damos gracias en esta hora por este grupo de vidas que al escuchar han recibido porque han creído y Jesucristo los ha recibido y en este momento te los presentamos. Gracias, Señor, porque lo más grande y lo mejor que pueden obtener y disfrutar es la salvación, es el perdón de sus pecados, es saber que son parte de tu familia, que tú los has recibido y que son tus hijos y que de ahora en adelante tu favor, tu misericordia, tu bondad
será manifestada en beneficio de ellos, y el Espíritu Santo los cubrirá y los protegerá y los librará de todo mal. Gracias, Padre. Mira a nuestras hermanas, la hermana Calderón y las demás que ya hemos mencionado, para que, Señor, en ese dolor, en ese sufrimiento, puedan sentir tu presencia, puedan sentir tu fortaleza. Sienten, Señor, que tú estás y que tú escuchas y respondes a esa oración que ellas hacen y ellos para pedirte tu gracia. Bendice a tu pueblo mientras van a sus hogares. Llévales en paz y en comunión. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.